Bienvenidos, mi nombre es Pamela Condesa, soy enfermera de profesión, referente al programa tuberculosis del Servicio de Salud Viñal Marquillota, y hemos preparado esta serie de presentaciones para poder facilitar la inducción a quienes ingresan al programa tuberculosis o si bien quieran reforzar algunos conceptos que vamos a revisar en esta instancia. Al final van a tener la posibilidad de poder hacer un pequeño test que les va a permitir poder acreditar las horas de capacitación una vez que terminen todos los módulos. Vamos a iniciar con los diferentes niveles de gestión del programa de control y eliminación de la tuberculosis. Todo esto que vamos a comentar en esta instancia, la siguiente, está basado en la última norma del programa de tuberculosis del año 2022. Y bueno, encontramos esta pequeña pirámide donde se encuentra en la cabecera el Ministerio de Salud. Posterior a ello sigue el servicio, la Ceremis, y finalmente en la base los establecimientos y los diferentes dispositivos de la red. ¿Qué función cumple cada uno? Bueno, primero que todo, el nivel central es el encargado de la coordinación nacional del programa. Define las normativas y los lineamientos técnicos para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, supervisa la implementación de las estrategias en todo el país, capacita y asesora a los equipos tanto regionales como también a nivel de los servicios de salud, garantiza el acceso a los medicamentos y examen de diagnóstico a nivel nacional y monitorea los indicadores epidemiológicos y propone mejoras de la gestión dentro de lo que es el programa. En el nivel intermedio, en este caso los servicios de salud y la Ceremi, adaptan las normativas nacionales a la realidad nacional, supervisan la implementación del programa en los establecimientos de salud de la jurisdicción, capacitan y asesoran a los equipos de salud comunales en la detección y manejo de casos, asegura la disponibilidad de recursos desde el punto de vista de medicamentos, acceso a los exámenes y obviamente lo que estamos realizando en esta instancia, capacitar al personal que está realizando estas funciones. Analiza los indicadores epidemiológicos a nivel regional, en el caso de las Ceremis de salud, y en el caso de los servicios también tiene que revisar sus propios indicadores epidemiológicos. Ambos dos tenemos que reportar justamente al Ministerio de Salud. Coordina la referencia y contrarreferencia a los pacientes entre los diferentes niveles de atención. Y a nivel local, los diferentes establecimientos de salud deben realizar la búsqueda activa de los casos sospechosos de tuberculosis. Diagnostica y trata a los pacientes según las normas del Programa Nacional de Tuberculosis, lleva el control de los pacientes, el tratamiento y la administración directamente supervisada, realiza el seguimiento de los contactos de pacientes con tuberculosis para detectar posibles nuevos casos o realizar quimioprofilaxia en aquellos que se diagnostica infección tuberculosa latente. Importante siempre recalcar que los niños y niñas y adolescentes menores de 15 años son y deben ser evaluadas por el referente pediátrico del servicio. En este caso, reporta los casos y la evolución de los pacientes a nivel regional, realiza la notificación siempre y cuando sean casos pulmonares. En todos aquellos casos extrapulmonares, la notificación es por el nivel a nivel del referente clínico. Lo mismo ocurre en los casos diagnosticados por clínica, o sea que no se encuentra o no se logra encontrar bacteriología positiva. Educar a la comunidad sobre la prevención y detección de los diferentes síntomas. Este es un pequeño resumen básicamente de las funciones. Pueden encontrar en la norma técnica con mayor desarrollo justamente de las acciones de cada nivel, y claramente el éxito del programa va a depender de uno de los aspectos bastante importantes que tiene que ver con la articulación entre estos distintos niveles de gestión. ¿Cómo es que está organizado desde el nivel de servicio hacia los diferentes establecimientos y dispositivos? Primero que todo tenemos el equipo en este caso, el Servicio de Salud Viñal Marquillota, del programa de tuberculosis, que se coordina con los otros servicios de salud del país, de ser necesario, y también con el Ministerio de Salud. Y bueno, no coloqué en esta diapositiva, pero también la Seremi de Salud. Dentro de lo que es el territorio, en este caso una comuna, vamos a tener a los encargados comunales del programa de tuberculosis, que a su vez tienen a cargo a los equipos PROCED o los referentes de los diferentes dispositivos, ya sea CESFAM, SECOF, Postas de Salud Rural, SAR, SAPU, SUR.
Y a su vez también se coordina este referente del servicio con los encargados a nivel del hospital, ya sean hospitales de alta, media, baja o pueden ser hospitales con APS adosada. Sí existe y debe existir una coordinación con los laboratorios de tuberculosis, ya sea laboratorios de los diferentes hospitales o laboratorios comunales que existen dentro de nuestra red, justamente porque son ellos quienes van realizando principalmente el diagnóstico de la tuberculosis desde el punto de vista bacteriológico. Por lo tanto, la coordinación y la comunicación siempre debe existir entre los encargados comunales, los encargados de hospital, con sus respectivos laboratorios de referencia. ¿Cuáles son los principales aspectos de la gestión del PROCET? Como bien les muestro en esta diapositiva, tiene tres grandes patitas. Primero, la dimensión de las metas, posterior a eso la ejecución operativa y el monitoreo y evaluación de lo que estamos realizando. Desde el punto de vista de la dimensión de las metas, tenemos que tener claro justamente cuál es la gran meta que queremos lograr como programa. De ella se desprenden los distintos objetivos del programa, que en este caso es lograr las coberturas mayores al 95% de la vacunación BCG en los recién nacidos. Esto se hace principalmente a nivel hospitalario. Localizar y diagnosticar al 90% de la incidencia estimada de tuberculosis en nuestro territorio. Lograr la curación en el 90% de los casos diagnosticados de tuberculosis y efectuar un estudio completo al 90% de los contactos de los casos pulmonares o laringeos confirmados bacteriológicamente. Para ello, para poder lograr justamente estos objetivos, necesitamos sí o sí tener la instancia de la planificación del trabajo que vamos a realizar y la programación de este trabajo. O sea, cómo vamos a estar organizados, qué es lo que vamos a realizar, etcétera, etcétera. O sea, nuestro plan de trabajo. Una vez que ya tenemos definido la dimensión de las metas, podemos pasar a la ejecución operativa y para ello tenemos que tener claro que contamos con los recursos disponibles. En este caso, contamos con los frascos para poder tomar las muestras en los frascos adecuados, para realizar el triple embalaje y poder enviar al laboratorio. Contamos con el espacio físico para poder tomar las muestras en un lugar que sea ventilado, con privacidad dentro de lo que se pueda claramente. Contamos con los fármacos para poder iniciar terapia, las horas médicas, las horas de enfermería, las horas de TENS, en este caso, en el aspecto de las personas de esta torta. Y también contamos con la capacitación. Y dentro de eso, varios de los procesos que vamos a desarrollar en esta presentación, que son procesos claves dentro del programa, que si alguno de ellos tiene alguna falla, claramente no vamos a poder lograr el objetivo. Que es importante también mencionar que dentro de lo que es la ejecución operativa necesitamos del monitoreo y de la supervisión. O sea, eso lo vamos a encontrar en varias partes de el proceso, de los procesos que vamos a estar llevando a cabo. Toda esta conjugación desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del recurso humano y de los procesos que vamos a generar, va a desembocar en productos que va a producir, valga la redundancia, este programa. Y esos productos tienen que tener resultados y tienen que ser de calidad. Para ello también tenemos que volver a echarle mano a lo que es el monitoreo y la supervisión, justamente de cómo estamos cumpliendo con las acciones del programa. Finalmente ir a revisar dentro de los objetivos. Estamos logrando las coberturas, localizar los casos, lograr la curación de las personas que están ingresando a tratamiento. Estamos efectuando el estudio completo a los contactos. Por ello es importante que a medida que el proceso se va desarrollando, realizamos este monitoreo y esto es la clave en el encargado comunal y también en los equipos de atención primaria. Tener las instancias de reunión no solamente clínicas, sino que también desde el punto de vista programático y administrativo. ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con lo esperado? Una vez que ya tengo los resultados, realizo la medición y vuelvo a iniciar el ciclo, pasando por la evaluación. De esta evaluación tenemos que tomar identificar aquellas brechas que nos permitan generar
la identificación de problemáticas que tenemos en la ejecución del programa, de ello poder generar instancias, justamente intervenciones, sacar aprendizajes, aquella identificación de problemas nos permita definir la toma de decisiones finalmente para aplicar las mejoras. Y es así como va este ciclo de la gestión. Bajo la mirada de la gestión de los procesos que están dentro justamente del programa, tenemos que tener claro, y algo que ya mencionamos anteriormente, esto tiene que ver un poco con enfatizar en los objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Los procesos, cómo es que lo vamos a lograr y los logros finalmente si es que lo logramos o no. Dentro de lo que es el primer proceso de búsqueda activa, hay que tener en cuenta que el programa tuberculosis es de acceso universal y gratuito independiente del estado migratorio, previsional o psicosocial. De la población general que tenemos a cargo en nuestra comuna, tenemos que focalizarnos justamente en aquella población vulnerable menor de 15 años y es por ello que justamente al colocar los ojos sobre esta población es donde justamente y muy probablemente vamos a encontrar los casos. Aquellas personas que cataloguen como caso presuntivo de tuberculosis o CPT, debemos aplicar el instrumento el MINITEBE para identificar justamente criterios para solicitar la muestra para GeneXpert, que en este caso para nosotros la PCR se llama GeneXpert. Este objetivo tiene que ver con propiciar la búsqueda activa. El proceso requiere planificación y debe ser sistemático, realizado y potenciado por el referente comunal y también por los equipos que están realizando las acciones de tuberculosis en el establecimiento de su comuna. Requiere también que los funcionarios conozcan el programa, no solamente el equipo que desarrolla el programa de tuberculosis, sino que también todos aquellos que están implicados, que estén sensibilizados y capacitados en el programa. Debe estar disponible la toma de 2 muestras y de manera inmediata. Se le debe educar al paciente en cómo generar una muestra efectiva que nos permita justamente hacer un diagnóstico oportuno. Para ello deben existir los frascos, deben estar disponibles las órdenes y ojalá un lugar ventilado y dentro de lo que se pueda privado. Una vez que se toman, deben enviarse al laboratorio o almacenarse correctamente en un triple embalaje, también para su envío, y asegurar que nos reciban las muestras del laboratorio dentro, por lo menos, de lo que es el horario hábil. Después de esto, se debe registrar en el libro de CPT todas aquellas personas que se les solicitó una muestra, no necesariamente aquellos que entregaron la muestra o la trajeron en el momento que se les solicitó. El TENS debe rescatar los resultados. Hay que tener en cuenta que el resultado de tuberculosis es un resultado crítico. Por lo tanto, debe existir un procedimiento frente al caso positivo. Dentro de la gestión de proceso de resultado positivo e inicio de tratamiento, el resultado positivo que nos va a avisar el laboratorio puede ser un expert para tuberculosis, como también un cultivo positivo. Importante que el equipo PROCES del establecimiento se dé por enterado de este resultado y también al referente comunal. Se debe contactar al paciente. Esta es una acción. El paciente con tuberculosis es un paciente rompefila, no debería caer al saco de todas las solicitudes de hora, de morbilidad, etcétera, sino que debe ser atendido ojalá dentro de las 24 horas para que inicie su tratamiento. Al ingreso con médico, este lo va a evaluar, debe evaluarlo, examen físico, anamnesis, debe iniciar tratamiento, solicitar rayos y posteriormente tendrá que revisarlo, evaluarlo, solicitar el test de ELISA, control de patología, si es que la persona, por ejemplo, tiene una diabetes mellitus de base u otra patología crónica, si es una persona viviendo con VIH, verificar si es que recibe su TARP y si es que realmente es adherente, realizar la notificación para Epidivigila y derivar a evaluación por el referente clínico, en este caso del servicio. Esto se hace a través de la coordinación entre el referente de enfermería y el referente de enfermería del servicio. Ingreso con enfermería debe
ojalá lo posible resolver todas las dudas y consultas que tenga la persona de reciente diagnóstico. Debe educar en qué consiste no solamente la patología, sino que el tratamiento completo y cuáles son los aspectos críticos de que él sea justamente adherente a la terapia. Debe identificar factores de riesgo de abandono de manera precoz con el objetivo de poder realizar acciones sobre ello, favorecer la adherencia, realizar un censo de paciente y coordinar, realizar un censo para coordinar el estudio de contacto que se va a realizar y un plan de atención y cuidados consensuado, centrado en la persona e integral. El TENS debe administrar el tratamiento directamente observado, tienen que administrarse todas las tabletas juntas en una sola toma, preferentemente en la mañana. Revisar los contactos correctos de la administración de fármacos y resolver las dudas, constatar la adherencia al tratamiento e identificar precozmente si existe alguna reacción adversa a medicamento que debe comunicar al equipo eh, de su establecimiento, al equipo PROCET. ¿Cuál es el objetivo en esta etapa? Asegurar el acceso y el ingreso al tratamiento dentro de un plazo estipulado por la norma. Asegurar también la administración segura de fármacos y registro correcto de la tarjeta de tratamiento. Todo esto siempre bajo el alero de lo que es la calidad y la seguridad de la atención. Gestión de procesos de atención. Aquí vamos a revisar lo que es el seguimiento al paciente con tuberculosis activa, en donde se le da su administración diaria de tratamiento con su fase inicial, su fase de continuación, según corresponde la etapa en que esté el paciente, de lunes a viernes, todos los días. Mínimo son 6 meses, jamás vamos a tener una terapia menor a 6 meses, es más, pueden ser mayor a, podríamos estar hablando de 9, incluso hasta un año de tratamiento. Se debe evaluar siempre la adherencia, si existen reacciones adversas, cómo es el control bacteriológico que debe ser mensual en relación al inicio de tratamiento. El control mensual de peso nos permite también evaluar si es que requiere algún ajuste de dosis. Control médico mensual, control de enfermería mensual. Antes de cada cambio de fases debe contar con su control y contar con la sensibilidad o susceptibilidad a fármaco. Y la evaluación de los controles bacteriológicos. El equipo debe reunirse y evaluar el estado clínico del caso de forma mensual. Debe revisar el cumplimiento del plan de atención y cuidado. Debe generar modificaciones de ser necesario. Corroborar si la diabetes mellitus está compensada, si tuvo su control crónico con ajuste, porque claramente los pacientes en esta condición van a requerir ajustes si es que están cursando una patología crónica. Pacientes viviendo con VIH, si se mantienen adherentes al TAR. Educación por trabajo social, debe tener sí o sí su visita al inicio y esta visita debe generar un plan que se acopla justamente al plan desarrollado por el profesional de enfermería. Derivación a otros profesionales se requiere y coordinación con farmacia desde el punto de vista si el paciente, el químico farmacéutico debe conocer cuántos pacientes tiene actualmente tratamiento, cuántos ingresos han tenido durante ese mes, cuántos van a cambiar de fase, cuántos tienen en quimioprofilaxis, en inicio, en mitad de fase o al final. Y debe registrarse en el libre control y seguimiento de casos de tuberculosis. Debe registrarse en el censo mensual de pacientes y el control bacteriológico e informar a su encargado comunal. En esta etapa, el principal objetivo es asegurar la adherencia del tratamiento y la evolución clínica favorable. Dentro de lo que es el alta del paciente con TB activa, debe haber completado sus fases correctamente. Hay que tener en cuenta que si tenemos un registro de 9 dosis administradas en uno de los meses, que de las 22 que tiene planificadas, de las 21 que tiene planificadas, claramente estamos en presencia de una situación de baja adherencia y es importante y relevante avisar al equipo del servicio para que podamos evaluar la situación. Muchas veces nosotros, el referente clínico, da indicación de reiniciar terapia desde cero. Entonces es importante mantenernos informados en ese sentido. El que el paciente tenga una administración de ese tipo no nos asegura finalmente que vaya a poder finalizar como curado confirmado.
Y además, para el alta, aparte de haber terminado su tratamiento, necesitamos sí o sí conocer el estatus bacteriológico, por lo tanto tiene que tener un control bacteriológico al finalizar y al mes de terminado el tratamiento, además de una radiografía de tórax. El alta es por médico de atención primaria. El control al alta por enfermería, importante que el profesional pueda educar en cuáles son los signos de alerta que debería consultar nuevamente el paciente si es que llegara a presentar tos, expectoración nuevamente. El control debería ser a los 6 meses con una radiografía de tórax y control bacteriológico, así como lo tenemos establecido. Mantener vinculado desde el control del adulto crónico según corresponda, si es que tiene patologías concomitantes. Y debe registrar en el libro de control y seguimiento el alta del paciente. Lo mismo ocurre con el censo mensual. No debe borrarlo del registro. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar la condición de curado confirmado o tratamiento determinado según corresponda. Dentro de las acciones del estudio de contacto, recordar que cada caso de tuberculosis fue un contacto de un caso de tuberculosis activa. El principal objetivo en esta etapa de este proceso tiene que ver con diagnosticar oportunamente si existen casos secundarios de tuberculosis y posterior a ello identificar a aquellas personas que son contactos si es que tienen infección tuberculosa latente para poder iniciar una quimioprofilaxis que permita cortar la endemia de esta patología en las poblaciones. La enfermera realiza una visita domiciliaria, lo posible junto con trabajo social, identifica los contactos intradomiciliarios y extradomiciliarios dentro de la semana desde el diagnóstico. Hay que considerar que tanto los niños y niñas y adolescentes menores de 15 años, la conducta siempre va a ser la misma para todos como si es que fueran intradomiciliarios. Realizar radiografía de tórax a todos los contactos, PPD a todos excepto a los menores de 5 años y tomar PCR GeneXpert solo a los sintomáticos respiratorios. No nos sirve si es que tienen una persona contacto que tenga sintomatología respiratoria, le tomen un GeneXpert, pero no le realicen PPD, ya que ahí solamente estaríamos verificando si es que tiene o no tiene una tuberculosis activa, pero no estaríamos diagnosticando una infección tuberculosa latente. Los adultos son evaluados por médico de peso, o sea, mayores de 15 años. Los niños y niñas y adolescentes menores de 15 deben ser evaluados por pediatra para definir conducta. Quien les habla le deben solicitar vía correo electrónico la hora. Es agenda abierta también, no es por interconsulta. Recordar que son 2 estudios de contacto al inicio y luego a los 3 meses. No repetir el PPD si es que este fue reactivo. Recordar que el PPD menor de 10 es no reactivo y ahí en ese caso deberían repetirlo. Los contactos que se descarte tuberculosis activa, pero se identifique infección tuberculosa y deberán iniciar quimioprofilaxis de acuerdo a la norma. Niños menores de 2 años con isoniazida autoadministrada de domingo a domingo por 6 meses y en los mayores de 2 años dependiendo obviamente de la indicación del pediatra, rifapentina y isoniazida, una dosis semanal por 3 meses, aplicar siempre los correctos de la administración de fármacos. El alta es por médico de atención primario en adultos y pediátricos una vez que complete la quimioprofilaxis y que corresponde. Registrar en la tarjeta de quimioprofilaxis y registrar en el censo de pacientes. Dentro de los procesos de atención, la derivación a control a poli de tuberculosis tenemos que todo paciente con diagnóstico de tuberculosis activa debe ser evaluado por el referente clínico según corresponda, ya sea adulto o pediátrico. Todo contacto menor de 15 años debe ser evaluado por el referente pediátrico para definir conducta. Deriva vía correo electrónico a referente de enfermería del servicio de salud solicitando hora para control en el formato de referencia, formato que se encuentra disponible en la descripción del grupo que tenemos en WhatsApp. De lo contrario lo puede pedir también vía correo electrónico. Envía vía correo copia de tarjeta de tratamiento o quimioprofilaxis o según corresponda. Esto es clave para poder definir la conducta clínica. La tarjeta de estudios de contacto, si es diabético u otra patología crónica, exámenes de control. Si es persona viviendo con VIH, debe existir claridad de acuerdo al TAR o terapia antirretroviral que está tomando y cuál es la adherencia a esta.
De otras patologías crónicas, como bien mencionaba antes, deben traer solo los exámenes atingentes. Posterior al control, se envía al referente comunal una contrarreferencia vía correo electrónico, la cual debe ser contestada por el médico que se está controlando y evaluando a ese paciente. Esto es clave, ya que de lo contrario perdemos la continuidad de la atención para con el paciente. Asegurar el requerimiento de los ajustes de ser necesario y la continuidad de la atención y seguimiento del paciente, que es el principal objetivo de esta etapa. Gestión de procesos de atención en cuanto al envío o recepción de traslado. Si es que nos necesitamos enviar un traslado, se informa vía correo electrónico a la referente servicio y también por vía telefónica enviar el tarjetón en ese correo electrónico, la copia, resultado del expert según corresponda, hoja de traslado nacional o internacional según corresponda. Se indica al usuario acudir al establecimiento más cercano a su traslado, llevar la documentación que debe ser enviada por correo electrónico al referente clínico, perdón, al referente del servicio de origen y entregar copia de documentos al paciente. Y se entregan 2 dosis de enlace, consignarlas en la hoja de traslado. El referente del servicio remite al servicio receptor todos los documentos de traslado y el establecimiento receptor da el acuso recibo. Es en esa etapa cuando se da por finalizado la etapa de traslado. Y frente a la recepción de un traslado, el establecimiento receptor da el aviso al referente del servicio o a su vez el correo electrónico que llega desde el otro servicio se envía al referente comunal y el referente comunal remite documentos al referente del establecimiento quien finalmente da el acuso de recibo de la llegada del paciente. Desde el punto de vista de lo que es el monitoreo y la revisión y evaluación de la ejecución del programa, es importante relevar algunos procesos desde el punto de vista administrativo, tanto a nivel del referente comunal como del equipo local, y esto tiene que ver con incorporación de los aspectos de la planificación estratégica en la gestión del programa, la gestión basada en resultados, la gestión por procesos, aspectos de calidad y seguridad de la atención dentro del modelo de salud familiar. Deben existir instancias de reunión clínica y administrativa, debe existir monitoreo de la adherencia y seguimiento de los pacientes y sus contactos, debe existir monitoreo de las actividades propias del programa y su ejecución. Deben identificarse brechas desde el punto de vista de la búsqueda activa, desde la adherencia y desde el estudio de contacto. Implementar, una vez que se identifican las brechas, planes de mejora. Capacitar a los funcionarios en inducciones, cuando tenemos funcionarios que se incorporan recientemente, capacitaciones formales en prevención de eventos adversos, en errores de medicación principalmente, que es lo más frecuente que tenemos en el programa, capacitar e identificar reacciones adversas a medicamentos, realizar difusión comunitaria y sobre todo en el día de la tuberculosis, gestión de fármacos, frascos, órdenes, tarjetones, libros de registro, espacios para poder tomar la muestra de manera oportuna o los controles de tratamiento. Los controles de tratamiento deben ser en el establecimiento de salud, sobre todo los bacteriológicos, no entregar los frascos tampoco para la casa y favorecer el trabajo en equipo interdisciplinario con los otros profesionales, tanto de química y farmacia como de trabajo social. Siempre hacemos bastante énfasis a lo largo de esta presentación y lo hemos realizado en esta ocasión al ciclo de la mejora. El ciclo de la mejora define primero desde el punto de vista de la planificación, en donde planificamos justamente acciones preventivas. Se definen las metas, se definen los métodos para poder cumplirlas, se educa y se capacita. En la parte operativa, o sea, de ejecución, realizamos las acciones, se realiza el trabajo. Posterior a eso, se verifica los resultados de las tareas ejecutadas, se evalúa y se actúa, definiendo nuevas metas desde el punto de vista de acciones correctivas. Esto es importante que los equipos lo tengan muy claro en todo nivel, a nivel comunal como también a nivel de los establecimientos, porque nos permite ir intensificando la mejora continua, que favorece un mejor desarrollo del programa. Todo
esto que hemos conversado en esta instancia, hemos revisado, tiene que ver justamente que aquella persona que se encuentra actualmente con una tuberculosis activa y todos sus contactos que califican como tal, permita que reciba una detección oportuna, si es que realizamos búsqueda activa en aquellos grupos vulnerables, inicie oportunamente el tratamiento correcto y de forma correcta, se realicen acciones para prevenir el abandono, lo cual disminuye la endemia si es que esa persona logra terminar su tratamiento y curarse. El realizar los estudios de contacto e inicio de quimioprofilaxia a quien corresponda. Control bacteriológico, derivación y seguimiento de las indicaciones para finalmente poder dar de alta a ese paciente. Todas estas acciones requieren un soporte administrativo de gestión de lo que justamente revisamos en la diapositiva anterior, que nos permita desde el punto de vista contar con un referente comunal y equipos conformados desde la mirada del recurso humano, que nos permita identificar problemas, objetivos e intervenciones, o sea, desde la mirada de lo que es la planificación y el ciclo de la mejora, que realicemos un monitoreo de las acciones, del estado de situación a nivel comunal, evaluación y planes de mejora que se están implementando con esta mirada de calidad y seguridad de la atención, que tengamos equipos capacitados en la normativa, nos permite realizar acciones que tienen evidencia y los registros, los censos nos permiten constatar justamente la administración del tratamiento de los pacientes y la adecuada gestión de procesos administrativos como la derivación a evaluaciones, traslados, manejo de las contrarreferencias y medida de protección en SOS de ser necesario. Aquí les dejo la bibliografía. Ojalá puedan revisar en esta clase la norma técnica de tuberculosis del 2022 de la página 10 a la página 25 y obviamente la presente PPT. Aquí tienen un código QR con el cual podrán realizar el test. Muchas gracias.